Ya sabes lo que dice el dicho, nada vende más que una buena historia. Dicho esto, que lo sabemos todos, las historias se utilizan para la venta de productos y de soluciones muy enfocadas principalmente al entorno de B2C, vender al cliente final. ¿El storytelling aplica, el arte de contar historias, aplica también a la venta a empresas? ¿Aplica al B2B? Pues sí, efectivamente el storytelling aplica al B2B. Y si quieres saber cómo aplicar el storytelling a tu negocio vendiendo a empresas, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados y alcanzar el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, que al final se trata exactamente de eso, de tener éxito y abundancia en todas y cada una de las áreas de tu vida. Te contaba en la introducción que nada vende más que una buena historia. De hecho, el dueño de Starbucks tiene una frase que dice que el éxito de un comerciante depende de su capacidad para contar una historia. Hay un estudio de Stanford que dice que las historias se recuerdan 22 veces más que los datos, que los hechos aislados. ¿Por qué? Porque la historia apela a la emoción, apela como a lo más profundo del ser humano, hace que conectes desde el punto de vista emocional con aquello que te están contando. Toda historia, y tienes un episodio que, te lo dejaré en las notas del podcast y si no también en YouTube lo tendrás por aquí, en el que te hablo del viaje del héroe. ¿Cuáles son los pasos del viaje del héroe? Ese sí, el viaje del héroe está quizás más enfocado al B2C, pero en el ámbito de la empresa, contar una buena historia es fundamental. Lo que pasa es que no es el mismo mecanismo. Es cierto que las personas, somos personas trabajando para empresas o como consumidores finales, seguimos siendo personas, tenemos nuestras emociones, pero a la hora de comprar, si te pones en el papel del vendedor, a la hora de comprar, cuando tú estás haciendo el papel de compra para una organización, no compras solo en base a la emoción, necesitas más datos. Entonces, el storytelling en el B2B tiene que apelar a que la solución sea más efectiva, tienes que apelar a la lógica, a la sensación que va a tener después. Hay que utilizar quizás más información detallando el problema más específico, no tan general, porque la persona que toma la decisión de compra tiene que estar convencido de que lo que va a comprar realmente le va a solucionar el problema. No porque le hayan contado una historia fabulosa de cómo a otro le sirvió esa solución, ese producto, para arreglar un problema que parece que tiene cierta semejanza con lo que tiene él. Entonces, dicho esto, ¿qué tienes que tener en cuenta, no? ¿Por qué el storytelling? ¿Por qué es tan importante contar las cosas de una manera diferente? Verás, a lo largo vivimos en un mundo, siempre te lo digo, ¿no? Que hay un montón de información, un montón de impactos, un montón de correos que recibe la gente. Estamos expuestos, tú, tu cliente, todos estamos expuestos a un montón de información en el que, además, la inteligencia artificial ha hecho que, y yo soy súper fan de algunas cosas de inteligencia artificial, ha hecho que determinadas cosas sean más accesibles y asequibles y por lo tanto hay un lenguaje muy común a la hora de expresarse. Porque la inteligencia artificial, como te decía, es una gran herramienta, pero luego tienes que tener la inteligencia personal para saber cómo sacarle el máximo partido y, desde el punto de vista de esa inteligencia personal, personalizar el mensaje que estás transmitiendo. Porque si no, no hay diferenciación. Por eso el storytelling es una gran herramienta, porque te va a ayudar a diferenciarte de otros productos, otros servicios, otros competidores que cuentan las cosas de una manera diferente. O quizás utilizan el storytelling, pero su storytelling no va a ser tan parecido
va a ser muy difícil que se parezca al tuyo, por más que la casuística y el problema que se resuelva sea muy parecido. Entonces, dicho esto, de por qué la importancia del storytelling a la hora de vender, que yo creo que la tenemos todo claro, quizás no la teníamos tan claro en el entorno B2B. ¿Por qué? Porque se centran tanto y tendemos a pensar tanto que la persona que está comprando algo en una empresa necesita un montón de datos, de hechos, y cuanta más información tenga mejor, que es correcto, tiene que tener información, pero fíjate que en el episodio del viernes te hablaba de que hay que dar la información que precisa de manera sencilla, de manera accesible y de manera que le ayudes a tomar la decisión de compra. No es necesario bombardear con miles de datos y miles de informaciones. Entonces, el storytelling te sirve para hacer más amigable todo este volumen de información, volumen de datos, volumen de, experiencias y referencias que se pueden tener a la hora de vender a una empresa, porque hay multitud, pero multitud. Entonces, el storytelling lo que va a hacer es ayudarle a tu cliente a acordarse más de ti, a conectar más contigo y te va a tener más presente. Y por lo tanto, a la hora de tomar la decisión de compra, como las decisiones de compra, aunque estemos hablando en el ámbito empresarial, hay una parte de emoción y una parte de razón como en toda decisión. Y la emoción pensamos que no afecta tanto al B2B, pero sí que afecta. A la hora de tomar la decisión, ese componente emocional va a estar más cercano a ti si has conseguido conectar desde ese punto. Por supuesto que emocional, profesional, racional y con datos y con la ética y con el saber hacer y dar la mejor solución al problema que tiene tu cliente. A la hora de tomar la decisión de compra, va a ser más sencillo que se acuerde de ti y te tenga más en cuenta. Y además que recuerde mucho mejor por qué tu solución o por qué tú, si la solución es común a varias propuestas que tenga encima de la mesa. ¿Por qué te lo tiene que comprar a ti y no a otro? A igualdad de precio, porque si hay diferencia, pues al precio quizás, ¿no? Incluso a veces, si ha conectado más contigo, no le importa pagar un poco más y comprártelo a ti. Pero ya sabes que al final el precio nunca es una decisión de compra, sino que siempre es ese famoso valor percibido. ¿Y cuál es el valor percibido? Pues cómo se lo hayas contado, cómo le hayas transmitido que va a ser el proceso. No solo en tu presentación, que le hayas hecho hablada, sino en cómo te has relacionado con esa persona, en cómo has hecho toda la interacción con esa persona. El storytelling no solo a la hora de contar las cosas. El storytelling afecta cómo te relacionas desde el humor, desde la simpatía, siempre con profesionalidad y sabiendo acercarte y escuchar. Entonces no me quiero extender porque si no parece que siempre divago mucho y quería ir al grano. Verás, como te decía, ¿por qué funciona, no? Te he ido dando un poco de granitos, ¿no? Pero quería estructurar el bloque en por qué el podcast, en por qué la importancia del storytelling, por qué funciona en B2B y cómo aplicar el storytelling al B2B. El storytelling funciona al B2B porque, como decía, las personas siguen siendo emocionales porque la historia es fácil de recordar y créeme que entre las 20 ofertas, 20 propuestas que tenga, si tú le has contado una historia o si lo que está leyendo se le hace ameno, entretenido y le cuenta la misma información, pero desde otro punto de vista, que no sea tan dato, tan analítico, tan, no sé, soso, ¿podemos utilizar la palabra soso? ¿Tan serio? ¿Puede ser serio? Y contar algo que sea entretenido. No se trata de hacer florituras, de poner emoticonos, se trata de hacer ameno, legible. Una buena novela no está llena de emoticonos y, sin embargo, es una buena historia, ¿no? ¿Por qué un datasheet tiene que ser soso y no te lo puedo contar desde otro punto de vista, ¿no? Al final se trata de saber contar las cosas de manera en la que das solución a los problemas, pero a la vez lo haces fácil, ligero y entendible. Porque fíjate que el storytelling, ¿por qué nacen las historias? En líneas generales. Porque la historia, la tradición oral, es la manera de hacer llegar a las personas las noticias. Y como se recuerdan más que el dato, la historia hace que cualquier persona conecte con la emoción, con el dato y lo recuerde. Y esa parte de emoción, dato y recordar son las claves para que tu cliente al final te acabe comprando. Dicho esto, que no me quiero extender mucho más, que como ves cuando me pongo, ¿cómo puedes aplicar el storytelling en tu estrategia de ventas B2B? Está claro, y soy pesada, cansina, Marta, qué pesadita eres, que cuál es el primer paso que tienes que tener para poder hacer un buen storytelling, una buena puerta fría, un buen seguimiento, una buena propuesta, un buen cierre a la venta, un buen tratamiento de objeciones para hacer cualquier cosa a la hora de vender. ¿Cuál es el primer paso? Lo has adivinado. Conocer a tu audiencia. Sin conocer a tu audiencia, y fíjate que ya no te he dicho solo a tu cliente, sino a tu audiencia. ¿Te acuerdas ese episodio en el que te hablaba de
qué hacer cuando hablas con distintos interlocutores, uno más directivo, otro más técnico. Bien, pues a la hora de hacer un storytelling tienes también que conocer a tu audiencia. Y aquí si quieres me voy a poner más general, porque si no el episodio va a ser eterno y sé que me quieres matar cuando lo hago demasiado largo. ¿Qué significa qué significa conocer a tu audiencia para hacer un buen storytelling? Porque si tú no sabes qué problema tiene, dónde le aprieta más el zapato, si no sabes qué desafío, porque al final, mira, reto, desafío, problema, lo podríamos, fíjate qué bonita es la palabra, cuando de problema lo pasas a reto y de reto a desafío, al final ¿no? Lo vas poniendo de negativo en positivo poco a poco, ¿no? Si tú no sabes qué problema, qué reto, qué desafío, elige la palabra que quieras, pero fíjate cómo las palabras son importantes, tiene tu cliente, va a ser muy difícil que seas capaz, bueno, ya no te voy a decir de encontrar la solución al problema, pero desde luego va a ser muy difícil que construyas una buena historia y una buena propuesta para dar solución a ese problema, porque si no sabes a qué tienes que dar solución es muy difícil. Así que cuando conoces al cliente, sabes qué problema tiene y sabes cómo puedes solucionar el problema con aquello que tú estás vendiendo, es mucho más fácil contar una historia. Y no te voy a hablar aquí de ese camino de transformación, ¿no? Que es el storytelling de pasar del punto A al punto B, el viaje del héroe. No te voy a hablar de eso, porque al nivel empresarial hay que contarlo de una manera diferente. Fíjate que en esencia es igual. En esencia es igual que te haga un viaje del héroe para contarte y por qué tienes que contratarme una de mis mentorías en las que te voy a ayudar a alcanzar tus resultados y que dejes de preocuparte porque no sabes ni cómo organizarte, estás desesperado porque no logras tus objetivos y no sabes si te van a despedir o tienes que cambiarte de trabajo y estás preocupado por tus ingresos. Fíjate, este es el problema, esta es la necesidad. Y al final lo que yo te prometo es que en un 10, 12 semanas como máximo vas a tener toda la información y los objetivos que tú quieras lograr. En esa primera sesión que nos fijemos para ver qué objetivos logres, te acompañe durante todo el proceso hasta que lo logres y alcances la libertad y la tranquilidad, te conviertas en un profesional reconocido en tu sector. Fíjate, esto es paso de problema a paso a necesidad. Eso es contártelo en modo viaje del héroe súper resumido, porque el objetivo de este podcast no es contarte mi mentoría. Aunque ya que estamos, te voy a dejar el enlace en las notas del podcast a agendar una sesión conmigo si quieres que te ayude en ese proceso de transformación que va a revolucionar tu manera de vender de los pies a la cabeza y que va a cambiar tu manera de relacionarte a nivel de ventas y a nivel de la libertad financiera que vas a poder alcanzar con tus ventas. Dicho esto, ¿cómo lo hacemos a nivel B2B? ¿Cómo puedes construir un buen storytelling, una buena historia para vender a tu cliente? Bien, la estructura de una historia en el B2B empieza como siempre en el problema. Es el que tienes que conocer, el problema, el reto, el desafío de tu cliente. Después tienes que tener, la estructura es, tienes el problema, después tienes la solución, que aquí es cuando presentas el producto o servicio, la solución al problema. Aquí es el problema, el milagro con la solución que tú ofreces. Y el tercero es el éxito. Fíjate que ya no estás hablando de esa sensación de cómo voy a sentir, ¿no? Es el éxito, el resultado que va a obtener la organización cuando consiga solucionar ese problema. Problema, solución y éxito. Nos hemos saltado, bueno, al final esta es la versión resumida, nos hemos saltado bastantes pasos, pero en un B2B no puedes estar 3 días contando cosas. Tienes que estar guiando a tu cliente desde el problema para que conecte automáticamente. Tu primer paso tiene que ser validar y describir su problema, sin meter el dedo en la llaga, sin hacerle revolver las entrañas, sin hacerle sentir mal. Pero tu primer paso tiene que ser que te valide que ese es el problema, porque si no te lo valida y si estás equivocándote, al final estás construyendo una propuesta, una solución, una historia, en este caso, en algo que no es lo que tienes que resolver. Entonces, primero empezamos por el problema, haces que conecte, automáticamente has captado su atención porque estás describiendo cuál es su situación real, cuál es el reto, cuál es ese desafío que tiene que solucionar. Después le cuentas cómo lo vas a solucionar, qué, cómo y qué obtengo, ¿no? O sea, no es qué, cómo, dónde, por qué, sino el qué problema tengo, cómo lo voy a resolver y cómo me voy a sentir después, ¿no? Cómo voy a estar después, cuál es el éxito que voy a obtener después. Así, yo tengo un problema, no sé, me voy a inventar. Siempre, de verdad, debería planificar un poco más qué ejemplos pongo, porque siempre me lo invento sobre la marcha. Pero tú imagínate que tienes un problema, venga, voy a inventar un problema de monitorización. Tú tienes un problema en el que no tienes ni idea,
Inventa otro problema diferente. Venga, no tienes ni idea de cuántos activos tiene tu organización, de cuántos equipos, sistemas, dispositivos, termómetros, me da igual, no tienes ni idea de cuál es la infraestructura que da servicio a lo que estás produciendo como organización, no tienes ni idea de cuánto hay, dónde está, ni qué se está haciendo. Y no sabes ni qué hacer, tienes un Excel desactualizado y eso es ingestionable, no tienes ni idea de si tienes un incidente de seguridad, cómo te afecta, porque no sabes cuántos equipos están afectados por un problema determinado, y al final, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues tienes un problema de la leche, porque cuando te surgen los incidentes, te surgen las preguntas, no sabes cómo atenderlas ni cómo resolverlas. Por no hablar de que al final eso te está dando soporte a tu operación y tu producción, y tienes una parte que da soporte a tu producción que no tienes controlada. Entonces, efectivamente es un reto, es un problema, es un reto y es un desafío. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es algo, un programa, software que te ayude a descubrir, sin que tengas que ser manual, de manera automática, toda esa infraestructura, que te la pinte y que puedas hacer búsquedas para que puedas saber en todo momento que está en un sistema operativo, que está en otro, cuántos dispositivos, termómetros tengo, cuántas enfriadoras, cuántos ventiladores, puedas tener una idea de qué hay ahí y que puedas construir sobre eso, pues cuando tengo contrato de mantenimiento, qué versión de software tengo, que puedas ir avanzando y creciendo para tener más información. Y ya, entonces lo ponemos mucho más bonito, el resultado final, ¿qué es? Pues que puedas tener eso, pues no solo que te permita buscar, sino que además lo puedas tener súper bonito pintado en un cuadro de mandos, donde lo tengas allí, incluso relacionado con tus incidentes y que puedas tener claro que te afecte a qué en tu negocio. Vale, ese es el punto final que me he ido como 7 pasos hacia adelante. Pero si nos centramos solo en que no tengo ni idea de qué es lo que tengo en mi empresa y encima es equipamiento productivo o equipamiento de soporte a la producción, que para mí es crítico pero no tengo controlado, si yo te describo, oye, esta es tu casuística, te vas a encontrar con que no lo sabes, que la gente trae dispositivos que conectan a tu red, que no sabes exactamente si tienes tantas versiones de uno u otro, que estás pagando licencias y no sabes realmente si estás pagando las licencias en base al número de dispositivos que tienes o no tienes. Te estoy describiendo una serie de problemas. Si yo te digo que tengo una solución que sí, que te va a requerir algo de tiempo al principio, que te voy a tener que hacer un descubrimiento, que no vas a tener que ir tú equipo por equipo, sino que yo lo voy a hacer, te lo voy a pintar, te lo voy a poner con los árboles, voy a trabajar contigo para que sepas qué equipamiento depende de qué parte de tu negocio y tengas claro si se me cae este equipo, a qué me afecta, y que de esta manera si tienes un incidente buscando puedas saber dónde tienes que actuar primero para solucionar, o si no te estás afectado por ese incidente que te están diciendo que tienes que corregir. A partir de ahí yo ya te he dado la solución a tu problema. ¿Cuál es el éxito? Que vas a dejar de estar manejando 23 Excel o 23.000 Excel que están desactualizados, que además vas a tener la posibilidad de sobre eso construir otros sistemas para gestión de incidencias, para poder, no sé, hacer 1000 cosas más. No me quería poner a hacer venta de este tipo de sistemas, que si queréis me pongo, no es el objetivo ahora mismo del podcast. Pero te he contado el problema, te he contado la solución y te he contado el éxito, cómo te vas a sentir. Y si a esto, como guinda del pastel, le cuento que este cliente y este cliente tenían exactamente el mismo problema, que pueden hablar con ellos, les pueden enseñar su infraestructura y que les puede contar cómo ha mejorado su eficiencia, su operativa, cómo han reducido costes a nivel de licenciamiento, operativos, de gestión, de mantenimiento, entonces ahí ya has contado una buena historia. Y fíjate que no hace falta escribir 500 páginas, que a lo mejor luego tienes que hacerlas, pero estás dando en el punto de dolor de tu cliente, en el punto donde tiene el problema. Estás dando en el punto del problema con una solución, con cómo se va a sentir y con algo muy importante, que son las referencias, que es como la guinda del pastel del storytelling y el B2B. Y si encima consigues que un cliente pueda hablar con otro, pues al final ese punto emocional de no sentirse solo a la hora de tomar la decisión, que por eso son tan importantes las referencias, sino que pueda preguntarle a otro y validar si realmente esa parte tan emocional de, oye, pero de verdad que es cierto que con esto estás tranquilo y tú confías aquí, fíjate, está usando de confianza, de tranquilidad. Y lo puede hablar incluso sin que tú estés delante. Lo ideal es estar delante, pero incluso si tú no estás delante, al final eso lo que consigue es que tu cliente va a tener más tranquilidad a la hora de tomar la decisión. Más tranquilidad es igual a más confianza, es igual a menor aversión al riesgo. Por eso, contar una historia a la hora de vender en el ámbito B2B es importante porque te estás diferenciando del resto. Y no me quería extender más porque al final me enrollo, pero fíjate que al final estamos apelando a la emoción pero con la lógica, estamos apelando a la emoción con datos, no es tan emocional como el hacerle sentir que ya está disfrutando de las vacaciones en el Caribe, o hacerle sentir
que ya está disfrutando del coche. ¿Os acordáis del anuncio de BMW, ¿no? De te gusta conducir de hace años? No se trata de eso, porque aquí a la hora de tomar una decisión empresarial hay emoción, sobre todo hay emoción de no querer equivocarse, pero no necesitas mucha más parte racional. Entonces, el storytelling va a darle todos los argumentos desde el punto de vista emocional, aplicando la lógica y aplicando una manera diferente de contar lo mismo. Una manera diferente, más amena, más entretenida, más corta, más ligera, pero muy profesional, porque esto no significa que no lo sea, muy profesional de contar exactamente lo mismo. Y en definitiva, al final, pues mira, el storytelling no es solo una técnica más de marketing que tienes que usar, es una técnica que te va a permitir diferenciarte, porque ya sabes que las historias humanizan, se recuerdan 22 veces mejor, que es una barbaridad, que cualquier dato o cualquier hecho, hacen que se conecte más y conectas más desde tú a tú, de persona a persona, y recuerda que seguimos vendiendo a personas. Así que si quieres que tu cliente recuerde una propuesta, lo más importante es que esa propuesta sea, memorable. Y no tiene por qué ser memorable porque sean 500 páginas, que no haya quien se la lea, sino que es memorable porque le ha hecho que sea una lectura ligera, le ha quedado claro las cosas, le ha quedado clarísimo qué es lo que gana, qué problema tiene, recuerda, qué problema tiene, cómo lo resuelve y con qué lo resuelve y cómo se va a sentir después. Y eso es fundamental, apoyado de referencias para darle ese peso de que esa solución es la correcta y es la adecuada. Así que, si quieres que te ayude, ya sabes, a aplicar el storytelling en tu negocio, te dejo el enlace para que agendas una mentoría conmigo, porque una de las cosas que vamos a ver dentro de todas las fases de la venta, hay un montón de cosas que hay ahí, vamos a ver es cómo puedes contar en el ámbito B2B un buen storytelling a tus clientes. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao! Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.